Durante décadas, Ana Gabriel, la mujer de mirada intensa y voz rasgada, no fue solo una cantante. Fue una profeta del desamor, una guerrera de la emoción, una diva que supo convertir cada lágrima en una canción inmortal. Pero lo que el mundo nunca imaginó es que, tras ese manto de éxito, reconocimiento y ovaciones eternas, se escondía un dolor profundo. Un silencio que gritaba. Y una despedida que, finalmente, partió el alma de millones. Nacida como María Guadalupe Araujo Young, el 10 de diciembre de 1955 en Guamúchil, Sinaloa, Ana Gabriel no tuvo un camino fácil. Desde niña, supo lo que era luchar contra la adversidad. Su madre, de ascendencia china, fue una figura clave en su vida. Su padre, un hombre estricto, apenas entendía la sensibilidad artística de su hija. Pero fue precisamente esa mezcla de raíces, esa complejidad cultural, la que forjó a una mujer fuerte, decidida y, sobre todo, única. Su voz comenzó a abrirse paso en los años 70, pero no fue hasta 1987 con Ay, Amor que Ana Gabriel conquistó de manera irreversible el corazón del público latinoamericano. Su estilo era inconfundible, una mezcla entre la pasión ranchera, el desgarro del bolero y la fuerza de la balada pop. Cada palabra salía de su garganta como un susurro arrancado del alma. Y cada escenario que pisaba se transformaba en un altar donde el público se rendía a sus pies. Pero mientras el mundo la adoraba y sus discos vendían millones, en su interior, el vacío comenzaba a crecer. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Vivió rodeada de rumores, especulaciones sobre su vida privada, sobre sus preferencias, sobre su soledad. Siempre fue reservada, casi hermética. Se decía que detrás del maquillaje, detrás de los brillos y los conciertos multitudinarios, habitaba una mujer melancólica. Una mujer que sabía dar amor, pero que no siempre supo recibirlo. Durante los años 90, Ana Gabriel se consagró como una de las artistas más influyentes de la música hispana. Canciones como ¿Quién como tú?, Simplemente amigos o Evidencias se convirtieron en himnos que cruzaron generaciones. No había fiesta, no había corazón roto, que no tuviera su banda sonora con la voz desgarrada de Ana. Y sin embargo, en la cúspide de su gloria, Ana comenzó a alejarse lentamente de los reflectores. Las giras fueron menos frecuentes. Las entrevistas, casi inexistentes. Y las sonrisas, más forzadas. A mediados de la década del 2020, Ana Gabriel reapareció en los titulares con un anuncio que conmocionó a sus fans: realizaría una gira de despedida. Lo llamó Por amor a ustedes, una forma de agradecer, de cerrar un ciclo. Pero había una sombra que se cernía sobre cada concierto, una tristeza inexplicable que se colaba entre sus palabras. Me voy porque el cuerpo me lo pide, y porque el alma también, dijo con los ojos húmedos en una rueda de prensa que dejó al mundo con un nudo en la garganta. Los rumores comenzaron a arder como pólvora. ¿Estaba enferma? ¿Ocultaba un diagnóstico? ¿Había perdido a alguien querido? Ninguna respuesta fue confirmada oficialmente. Pero entonces, en marzo de 2025, la noticia golpeó con la fuerza de un trueno: Ana Gabriel había sido internada de urgencia en un hospital de Guadalajara. Lo que se supo en ese momento era devastador: padecía una enfermedad degenerativa que había avanzado en silencio durante años. Los médicos no dieron esperanzas. Solo hablaron de cuidados paliativos. La reina del desamor estaba enfrentando su última batalla, y la estaba haciendo en silencio, como siempre lo hizo. Los días siguientes fueron de angustia colectiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes, oraciones, homenajes. Artistas de todo el continente se pronunciaron, desde Juan Gabriel, quien en vida la consideró una hermana del alma, hasta Thalía, Alejandro Fernández, Shakira. Todos querían que Ana supiera cuánto la amaban. Pero ella ya no podía hablar. Ya no podía cantar. Solo escuchaba. Y entonces, el 5 de abril de 2025, su corazón dejó de latir. En una habitación adornada con flores blancas, rodeada de sus más cercanos, y con una grabación de Simplemente amigos sonando suavemente de fondo, Ana Gabriel cerró los ojos para siempre. Los homenajes fueron inmediatos. En Ciudad de México, el Zócalo se llenó de velas y fotografías. En Los Ángeles, fanáticos vestidos de negro cantaron ¿Quién como tú? Hasta el amanecer. En su natal Guamúchil, el llanto fue incontenible. Porque no solo se había ido un artista. Se había ido un ícono. Una madre espiritual.
Una voz que había sido el refugio de tantos durante noches solitarias. La ceremonia fúnebre fue íntima, como lo pidió en vida. Pero el dolor fue inmenso. No hubo cámaras, no hubo espectáculo. Solo un silencio solemne, interrumpido por las notas suaves de una guitarra que entonaba sus canciones. Y entonces, cuando el ataúd fue sellado, ocurrió algo que nadie esperaba. Una carta escrita por Ana fue leída ante los presentes. Una carta que había redactado meses antes, cuando ya sabía que el final se acercaba. En ella, decía: no teman por mí. He vivido intensamente, he amado a mi manera, y he llorado por cada nota que salió de mi pecho. Si algo les dejo, es la certeza de que el amor, aunque duela, siempre vale la pena. No me recuerden con tristeza. Recuérdenme con una canción. Porque mientras alguien cante mis letras, seguiré viva. Las palabras rompieron en llanto hasta al más fuerte. Era Ana, hablándole al mundo por última vez. Y era su manera de inmortalizarse. Porque sí, Ana Gabriel se fue. Pero su voz sigue resonando en cada rincón donde alguien sufre por amor. En cada mujer que canta a gritos sus verdades. En cada alma que encuentra consuelo en una melodía. Pero la historia no terminó ahí. En realidad, fue solo el comienzo de una nueva leyenda, una que haría que su nombre dejara de ser simplemente el de un artista para convertirse en símbolo, en mito, en eternidad. Días después de su partida, cuando aún el dolor estaba fresco y el eco de sus canciones seguía temblando en los muros de los hogares mexicanos, un descubrimiento cambió el curso del duelo. Una caja. Una caja de madera antigua, guardada en el interior de su casa en Los Cabos, etiquetada solo con 3 palabras escritas a mano por la misma Ana: para después de mí. Lo que contenía esa caja fue más que una revelación, fue un legado. Allí se encontraron partituras inéditas, letras manuscritas de canciones nunca lanzadas, y lo más impresionante, una grabación de audio con su voz, frágil pero firme, relatando con emoción la historia de su vida, la real. No la de los escenarios ni la que los medios tejieron a lo largo de los años, sino la verdadera Ana, la niña que cantaba a escondidas porque su padre no quería que fuera artista, la joven que cruzó la frontera con una maleta de sueños y una guitarra rota, la mujer que amó en silencio a otra mujer durante más de una década, porque en su tiempo, hacerlo público era condenarse. Ese amor oculto, que había sido objeto de especulaciones durante años, fue confirmado en sus propias palabras. Amé intensamente. Amé en silencio. Y aunque nunca lo dije, cada nota que canté estaba dedicada a ella. El mundo se quedó sin aliento. Las redes sociales estallaron. Por primera vez, la leyenda no solo era grande por su arte, sino también por su verdad. Ana Gabriel, ícono de generaciones, se mostraba en su versión más humana, más valiente, más desgarradora. Pero la caja traía algo más. Un manuscrito. Un cuaderno repleto de reflexiones, pensamientos íntimos, anotaciones durante noches de insomnio. Allí, Ana escribía sobre su miedo a envejecer sola, su temor a olvidar las letras de sus propias canciones, su angustia por morir sin que el mundo supiera quién era en realidad. Pero también hablaba de gratitud, de paz, de cómo la música la salvó de sí misma una y otra vez. Una frase destacaba entre todas. He vivido rodeada de aplausos, pero los verdaderos abrazos que me sostuvieron fueron los de mis canciones. Las editoriales más importantes del mundo se pelearon por los derechos de ese diario, y finalmente, se anunció la publicación de En Silencio, Las Confesiones de Ana Gabriel, un libro que se convirtió en éxito instantáneo en más de 20 países. No era solo un testimonio de un artista, era una lección de vida. Miles de lectores, muchos de ellos jóvenes que apenas conocían su música, se encontraron llorando al descubrir las batallas interiores de una mujer que jamás se rindió. Y como si el destino no quisiera dejar morir su voz, en junio de 2025 apareció en Spotify una canción inédita, titulada Donde nunca muere el amor, producida en secreto antes de su enfermedad. Con arreglos de mariachi, guitarras eléctricas y esa voz que parecía brotar desde el cielo, la canción se convirtió en el último himno de una era. Subió al número 1 en más de 15 países. Las estaciones de radio la repetían como si quisieran atrapar cada nota antes de que se desvaneciera en el aire. Los homenajes no pararon. En septiembre de ese mismo año,
la Ciudad de México anunció la construcción de un mausoleo artístico en su honor, donde además de sus cenizas, reposarían objetos personales, vestuarios de sus giras, fotografías inéditas y, sobre todo, su guitarra, aquella compañera que la siguió desde los bares más humildes hasta los estadios más imponentes. Pero quizá el homenaje más grande no vino de los gobiernos ni de los premios. Vino del pueblo. Cada año, el 5 de abril, miles de personas comenzaron a reunirse en distintas ciudades para cantarle. No a su memoria, sino a su presencia. Porque Ana Gabriel, como bien lo decía en su carta póstuma, no quería ser recordada con tristeza. Quería ser cantada. En Guadalajara, fans de todas las edades se reúnen para interpretar sus canciones frente al hospital donde pasó sus últimos días. En Miami, los clubes latinos hacen noches de karaoke solo con su repertorio. En Sinaloa, las niñas sueñan con ser como ella. Y en cada rincón donde alguien sufre un desamor, una traición o una despedida, su voz vuelve a sonar como un bálsamo para el alma. Porque así era Ana, una mujer hecha de melodía y dolor, de gloria y silencio. Una estrella que brilló sin pedir permiso. Una guerrera que transformó su soledad en fuerza. Y ahora, mientras su música sigue cruzando fronteras, generaciones y corazones, no queda duda alguna, Ana Gabriel no se ha ido. Vive en cada nota. En cada lágrima. En cada suspiro. Ella ya no camina entre nosotros, pero flota en el aire cada vez que alguien canta a quien como tú desde el fondo de su pecho. Vive en esa emoción inexplicable que nos sacude cuando escuchamos Simplemente Amigos en una madrugada nostálgica. Y sobre todo, vive en cada mujer que, como ella, ha tenido que pelear por ser quien es, en un mundo que no siempre comprende. Ana Gabriel no fue solo una voz. Fue una revolución emocional. Fue un faro para las almas quebradas. Fue, y seguirá siendo, la reina absoluta del sentimiento. Y como todas las grandes leyendas, ella no terminó, simplemente, cambió de forma. Durante décadas, Ana Gabriel fue mucho más que una voz poderosa en la música latina, fue un símbolo de pasión, fuerza y autenticidad. Pero detrás de los escenarios, detrás del maquillaje, los aplausos y los reflectores, se escondía una mujer marcada por el dolor. Un dolor silencioso, profundo, que no provenía del fracaso profesional, porque allí todo era éxito, sino de los rincones más oscuros de su vida personal, su familia y su salud. Desde muy joven, Ana sintió el peso de la distancia emocional con su familia. Aunque siempre habló con respeto de su madre, existieron heridas no cicatrizadas, conversaciones que nunca llegaron y abrazos que se quedaron suspendidos en la nada. La fama, lejos de acercarla a los suyos, la aisló aún más. El tiempo pasaba, pero los lazos familiares se debilitaban. Las llamadas eran escasas, las visitas aún menos frecuentes. Ana, envuelta en giras, entrevistas y compromisos, se fue acostumbrando al silencio familiar como si fuera una condena aceptada. Y aunque ante el público mostraba entereza, cada regreso a un hotel vacío era un recordatorio cruel de lo que faltaba: amor cotidiano, un te extraño sincero, un café compartido en domingo. Pero lo más desgarrador llegó con los años, cuando su cuerpo comenzó a traicionarla. En los últimos tiempos, Ana Gabriel empezó a padecer problemas respiratorios severos, un desgaste progresivo en su voz, y una fatiga que no se explicaba solo por el paso del tiempo. Los médicos hablaban de afecciones pulmonares, de tratamientos intensivos, de cuidados extremos. Y para una mujer cuya vida entera giraba en torno al canto, perder la voz era perderlo todo. Ya no podía sostener una nota como antes, y detrás de cada presentación se escondía un esfuerzo físico titánico que le arrancaba lágrimas de frustración al llegar al camerino. La enfermedad no solo debilitaba su cuerpo, sino también su espíritu. Las noches se volvían eternas, llenas de insomnio, pensamientos oscuros y recuerdos que la perseguían como fantasmas. Recordaba a su padre, a quien perdió sin haberse reconciliado del todo. Recordaba los sacrificios que hizo, las amistades que dejó atrás, los amores que no florecieron. Ana Gabriel, la diva admirada por millones, se sentía sola. Una soledad cruel, irónica, para una mujer cuya voz acompañó tantas almas rotas. En uno de sus últimos mensajes al público, dijo con voz entrecortada: «Gracias por tanto amor, porque ha sido el único que nunca me ha fallado». Fue entonces cuando muchos comprendieron que su batalla iba más allá de lo físico. Estaba diciendo adiós, no solo a los escenarios, sino también a una vida de lucha constante.
su salud se deterioró rápidamente, y aunque intentó mantener la esperanza, llegó un momento en que el cuerpo no resistió más. El día de su partida fue uno de esos momentos en que el mundo se detiene. No por sorpresa, pues ya se hablaba de su enfermedad, sino por el peso del vacío que dejó. Ana Gabriel murió lejos de su tierra natal, acompañada solo por un par de asistentes y su equipo médico. Su familia, fragmentada por los años y las distancias emocionales, llegó tarde. El último suspiro de la mujer que lo dio todo en cada canción se fue en silencio, sin el calor de un botequiero familiar, sin una mano cercana que le acariciara la frente. Hoy, cuando sus canciones siguen sonando en la radio, cuando miles de fans lloran su partida, pocos conocen la verdadera tragedia de Ana Gabriel. No fue la muerte lo que más dolió, sino la vida. Una vida donde el amor familiar fue escaso, donde la salud le arrebató su don más preciado, y donde la fama, lejos de consolarla, la encerró en una burbuja de oro y tristeza. Hoy más que nunca, el mundo necesita mirar con otros ojos la historia de Ana Gabriel. No solo con admiración por la grandeza de su voz, sino con un profundo sentido de compasión por la mujer que hubo detrás del ícono. Porque más allá de las ovaciones, más allá de las listas de éxitos y las giras internacionales, existía una alma sensible, marcada por el sacrificio, el dolor y la soledad. Una mujer que lo dio todo, para llenar de emoción el corazón de millones, mientras el suyo, en silencio, se quebraba poco a poco. Ana Gabriel no fue solo una cantante. Fue un puente entre generaciones, una fuerza que unió pueblos a través de su música. Pero también fue una hija con carencias afectivas, una mujer que enfrentó enfermedades dolorosas sin rendirse, y una artista que vivió el precio de la fama, la distancia, el aislamiento y el olvido íntimo. El final de su vida no fue como lo que se merecía. Su adiós no estuvo rodeado de una familia cálida ni de homenajes en vida que le recordaran lo mucho que significó. Partió con discreción, como si la grandeza se desvaneciera sin hacer ruido. Por eso, hoy alzamos la voz, no para llorar su pérdida, sino para invitar a todos a reflexionar y amar más. A no esperar a que nuestros ídolos se vayan para valorar su humanidad. A no olvidar que detrás del escenario, detrás del maquillaje, hay corazones que laten con las mismas heridas que los nuestros. Ana Gabriel necesitó amor, más allá de los aplausos. Necesitó presencia, más allá de la admiración. Y eso es algo que aún podemos ofrecer, no solo a ella, a través del recuerdo y la honra, sino a todos los que nos rodean. Amemos más. Escuchemos más. Seamos más compasivos. Porque si algo nos deja el legado de Ana Gabriel, no es solo un catálogo de canciones inolvidables, sino la enseñanza silenciosa de que la fama no protege del dolor, y que todos, por más fuertes que parezcan, necesitan ser abrazados. Que su voz siga viva en cada rincón, pero que su historia también despierte corazones. Por Ana, por su vida, por su soledad, que aprendamos a mirar más allá de lo visible, y a amar con más profundidad. En Miami, los clubes latinos hacen noches temáticas donde solo su música suena hasta el amanecer. Y en Guamúchil, su tierra natal, cada aniversario se celebra con un festival que lleva su nombre, donde niñas y niños, vestidos con trajes tradicionales, interpretan sus baladas más icónicas. Porque Ana no fue solo un símbolo de desamor. Fue la escuela del sentimiento. La maestra del dolor transformado en arte. La historia de Ana Gabriel se convirtió, con el paso del tiempo, en algo más que una trayectoria musical. Se volvió una especie de religión emocional. Un refugio compartido. Su voz, eternamente rasgada por la verdad, continúa resonando como un eco maternal en el corazón de quienes alguna vez amaron sin ser correspondidos. De quienes, en la soledad de una habitación, encontraron consuelo en sus letras. Y de quienes, como ella, aprendieron que no hay mayor fuerza que la vulnerabilidad. Los más jóvenes comenzaron a descubrirla con ojos nuevos. Documentales, películas y biopics fueron anunciados. Las nuevas generaciones, que apenas conocían su nombre, se encontraron atrapadas por la autenticidad de su historia. Ya no era solo una artista de antaño, sino un ícono atemporal. Una mujer adelantada a su época, que cantó sobre amores prohibidos, sobre la soledad que no se cura con fama, sobre la verdad que no siempre puede gritarse a los cuatro vientos. En muchas entrevistas póstumas, amigos y colegas la recordaban con una mezcla de admiración y ternura. Ana era fuego disfrazado de hielo, decía una de sus coristas. Podía estar destrozada por dentro, pero salía al escenario como una reina, como si el mundo no pesara,
comentaba un antiguo productor. Tenía esa capacidad de hacerte sentir que cada canción era escrita para ti, confesó Thalía entre lágrimas durante una gala homenaje. El impacto de su legado fue tal que incluso la Real Academia Española analizó sus letras como parte de un estudio sobre el uso emocional del lenguaje en la música popular. Se descubrió que Ana Gabriel no solo cantaba con el alma, sino que revolucionó la forma de hablar del dolor en la cultura hispana. Ella no pedía amor, lo exigía. No suplicaba, afirmaba. Su voz no era una súplica, era un manifiesto. Años después, cuando se habló de los grandes íconos femeninos de la música latina, su nombre dejó de figurar entre los posibles. Pasó a ocupar directamente el panteón de las indiscutibles. De las eternas. Junto a Chabela Vargas, Mercedes Sosa, Rocío Dúrcal y Celia Cruz. Pero lo que la distinguía no era solo su talento. Era su misterio. Su silencio. Esa forma en que logró decirlo todo, sin decirlo nunca. Y así, con el paso del tiempo, mientras el mundo seguía girando, mientras otras voces ocupaban los escenarios, Ana Gabriel se mantenía intacta en los corazones. Sus canciones seguían colándose en playlists, en serenatas improvisadas, en karaokes a medianoche donde alguien, con el alma rota, se atrevía a cantar simplemente amigos como si le fuera la vida en ello. Ana Gabriel ya no está con nosotros físicamente, pero su legado trasciende el tiempo, el espacio y el olvido. Su voz, cargada de verdad y pasión, permanece viva en cada nota que alguna vez interpretó con el alma. Sin embargo, detrás de cada canción, había una mujer que conoció la gloria desde el escenario, y al mismo tiempo, el silencio más cruel cuando las luces se apagaban. Su vida, tan intensa como sus letras, fue también un viaje de renuncias, de heridas que nunca cerraron del todo, y de una soledad que ni la fama ni los premios lograron aliviar. Su partida deja una huella profunda, no solo en la industria musical, sino en los corazones de quienes la admiraron. Y es precisamente por eso que su historia no puede quedar en el olvido. Porque Ana Gabriel representa a miles de artistas que, aún en la cima, caminan entre sombras. Su final, tan discreto como injusto, debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de mirar con más ternura, de valorar más allá de lo que brilla, de ofrecer amor cuando todavía hay tiempo. Hoy, desde este espacio llamado Noticias Famosas, queremos rendirle un homenaje sincero. Hemos contado su vida con respeto, con emoción, y con la convicción de que compartir estas historias puede despertar más empatía en el mundo. Porque cada celebridad, cada ídolo, también es humano. También sufre. También necesita ser recordado no solo por lo que logró, sino por lo que vivió, por lo que silenció, por lo que cayó mientras regalaba alegría a los demás. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste un nudo en la garganta al imaginar a Ana Gabriel enfrentando sus últimos días en silencio, te pedimos que no dejes que su recuerdo se apague. Comparte este vídeo, comenta lo que Ana significó para ti, y sobre todo, suscríbete a nuestro canal Noticias Famosas. Aquí, damos voz a quienes ya no pueden hablar, rescatamos historias que merecen ser contadas y rendimos tributo a quienes nos dieron tanto sin pedir nada a cambio. Con tu apoyo, podemos seguir iluminando las vidas ocultas tras el telón de la fama. Podemos seguir contando verdades que conmueven, que duelen, pero que nos unen como seres humanos. Ana Gabriel se fue en silencio, pero entre todos podemos hacer que su historia resuene eternamente. Gracias por acompañarnos. Gracias por sentir. Y gracias por ser parte de esta comunidad que no olvida. Suscríbete ahora a Noticias Famosas, activa la campanita y acompáñanos en cada homenaje. Porque cada alma merece ser recordada con amor.